buenos días. Qué bueno, hermanos, encontrarnos de nuevo con un día que Dios nos ha dado y nos estaremos alegres. El Señor dice que este es el día que Él hizo y estaremos alegres. Entonces yo los invito en este día para que podamos juntos alabar a Dios, alabarlo, glorificarlo, meternos en la alabanza, en la adoración, en la oración y también estar dispuestos a que Dios nos hable a través de su palabra y podemos decir a Dios que como iglesia, como unidad, nosotros estamos unidos aún en la distancia, estamos unidos porque tenemos un solo cuerpo que se llama el Señor Jesucristo, en la cabeza del cuerpo y nosotros somos su iglesia. Entonces los invito en este día para poder entrar al trono de la gracia a través de la oración, para que todo lo que hagamos en este día sea Dios glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos porque eres bueno, eres fiel. Gracias porque nos has escogido de la fundación del mundo para hacerte nosotros un pueblo que te adore, que te alabe, que te bendiga, Señor. Un pueblo que esté dispuesto siempre a darte a ti la gloria y la honra. En este día, Señor, damos el lugar que tú mereces, Señor. Permite que nosotros podamos alabarte con toda libertad. Quita toda opresión, quita todo pensamiento inicuo en el nombre de Jesús, toda perturbación, Señor. Todos aquellos que estén enfermos, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, esté dándole, Señor, la sanidad. Pon tu mano de poder sobre los enfermos en esta hora, los que tienen problemas, Señor, los que tienen dificultades, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, estés derramando de tu bendición y estés haciendo una obra grande en la vida de tu iglesia, Padre, porque tú eres el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos, y tú haces cosas extraordinarias. Tú nos has prometido, Señor, que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 de cualquier cosa que pidamos, Señor, tú nos vas a escuchar. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en medio de los hogares, en medio de las familias, Dios. Gracias, Señor, te ponemos en tus manos todo este servicio que vamos a tener, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, para tu honra y tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos
dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptar. De su divino amor la ley, postrados aceptar. Glorias sean a ti, Jesús. Glorias dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptar. De su divino amor la ley, postrados aceptar. Iglesia, vosotros hijos del gran Rey, ovejas de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamale el Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamale el Rey. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley. De Cristo en su majestad y proclamale el Rey. De Cristo en su majestad y proclamale y proclamale el Rey. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su brazo firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo,
nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó.
y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Buen día, familia, Dios bendiga tu vida. Qué privilegio nos da el Señor una vez más disfrutar de estos tiempos y entrar confiadamente al trono de la gracia, gozarnos en Él y en el poder de sus fuerzas. Continuamos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y así como Pablo hizo esa introducción al libro de Colosenses, yo hoy lo voy a hacer como a la manera de Dori, ¿verdad? Dice, Dori, hija de Jesucristo, aquí dice el texto, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo voy a decirles, Dori, hija de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles que están en Árbol de Vida en Cartagena, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermosa salutación, qué hermoso es desearte a ti que sea la gracia de Dios, que sea el amor de Dios, que sea la paz de Dios, que esté en tu vida. Bueno, Pablo inicia la carta de los Colosenses hablándole así a la iglesia de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Es interesante que en casi todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, hay una nota de agradecimiento al Señor por la vida de todos nosotros. Es interesante también que al referirse a los colosenses le dice, he oído, no los he visto. Tal vez no los conozco, pero he tenido una muy buena referencia de ustedes. ¿Y cuál ha sido eso? Esa referencia dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. La fe de ellos era evidente para ese lugar y en medio del contexto en el que estaban. Y el amor que se tenían mutuamente. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La causa de ese amor, la causa de esa fe era el Evangelio. ¡Qué precioso! Yo hasta este momento he sido altamente bendecida, en gran medida bendecida. Sigue diciendo que ha llegado a vosotros, que ha llegado el Evangelio, así como a todo el mundo, es decir, a ti y a mí en este tiempo, en este siglo, también nos ha llegado a nosotros esa palabra de verdad que es el Evangelio. Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, voy a volver a leer el verso 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, ese evangelio que llegó a ti, ese evangelio que tú conociste, esa verdad de la palabra del Señor. Bueno, Pablo estaba diciendo desde ese tiempo antiguo que estaba dando gracias a Dios por tu vida y por mi vida. Dice, a todo el mundo, yo me incluyo en ese mundo. Qué interesante saber que hay personas que aún antes de que tú y yo naciéramos y tomáramos la decisión de aceptar ese regalo de la salvación, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador,
ya estaban orando por nosotros. ¡Wow! Voy a saltar al verso 9. Por lo cual también nosotros, te toca leer del 1 al 8, para que vayas observando todo lo que va diciendo Pablo, que es lo que ha oído de los colosenses. Y luego dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por todos vosotros. Desde el día que lo oímos. ¡Wow! ¿Sabes por qué me impacta? Porque es que no lo habían visto. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? ¿De dónde saca eso? Vamos al capítulo 2, versículo 1 y observemos lo que dice. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ni ustedes me han visto, ni yo los he visto, pero he oído de la fe de ustedes, he oído del amor que se tienen, he oído del fruto que ha llevado la verdad del Evangelio en ustedes. Y yo no ceso de darle gracias a Dios por todos vosotros. Eso es muy impactante y muy interesante para mi vida en este día. ¿Por qué? Porque en medio de lo que yo estoy viviendo, en medio de lo que tú puedes estar viviendo, tú puedes también tener ese bálsamo, esa gracia de Dios y esa gratitud a Dios. Porque hay personas que no te conocen y también están orando por ti. También están orando para que la verdad del Evangelio esté implantándose en tu vida. Y no solamente eso, sino que también estés llevando un buen fruto. Dice el versículo 9, nos vamos a centrar en este verso 9. Es poco el momento que nos queda, así que continuaremos la próxima semana. Pero quiero que analices esto. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que piden en esa oración? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Leamos el verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Pero también es un misterio y no es igual a tu voluntad o a mi voluntad. Y el anhelo de él, Pablo, en este momento era que tú y yo, al oír el Evangelio, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, toda, no se escapa nada. Es importante entender que es algo espiritual y Dios trabaja de dentro hacia afuera. Y si mi espiritualidad, mi vida, mi dependencia, mi relación con el Señor está en continuo crecimiento, externamente se va a notar que en todo estamos siendo llenos de sabiduría e inteligencia. No dice, yo pido que sea lleno de sabiduría o inteligencia. No, hay muchos sabios que no son inteligentes y muchos inteligentes que no son sabios. Y el apóstol está orando ya para que tú y yo seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué oraba por ello? ¿Por qué decía yo quiero que ellos sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno. Para que andéis, para que camines, para que transites como es digno. ¿Y qué es eso de digno? Si buscamos unos sinónimos, podríamos decir para que andéis de manera íntegra. Para que andéis honestamente, para que andéis adecuadamente, para que andéis como es digno del Señor. No como tú consideras o yo considero que somos dignos, que somos honestos, sino a la luz de la palabra del Señor.
Por hoy vamos a dejarlo ahí, no hemos avanzado del verso 9. Te pido que sigas leyendo, vuelve a leer este primer capítulo de Colosenses. Vas a leer del 1 al 14, estamos en estos versos, en este tiempo. Pero quiero que entiendas algo. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. No solamente es nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de devocional, ayunar, orar, no, dice en todo. En mi trabajo yo debo andar honestamente como es digno del Señor. En mis relaciones personales debo andar dignamente, como es digno del Señor, honestamente, transparentemente, andar, caminar. Que los que están alrededor, que me están observando, los que están oyendo de mí, puedan oír de la fe que hay en mí y del amor que tengo por los demás y que estoy orando por los demás. Oremos. Padre, te damos toda la adoración, toda la exaltación y mucha gratitud hay en mi corazón, Señor, por tantas personas que jamás me conocieron o que algún día me vieron y han estado orando por mí y así también por la iglesia Árbol de Vida y por cada miembro de Árbol de Vida. Tal vez no conocieron parte de sus familiares y en algún momento uno de ellos oró por cada uno de nosotros. Señor, gracias por acercarnos a través de la oración. Gracias por esa salutación que nos indica a nosotros que es la gracia y la paz de Dios, la que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros, la que quieres darnos y la que quieres que nosotros caminemos y andemos como es digno de ti. Señor, y en este espacio de orar unos por los otros, conozcamos o no conozcamos, te presentamos, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Pedimos que ellos también puedan oír del evangelio de verdad, que ellos también puedan conocerte, Señor. Oramos por salvación para nuestra generación, Señor, pero también oramos por sanidad. Pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad, Padre Celestial, sobre la vida de nuestra hermana Alexandra Torres. En esta hora, Padre, paséate, Señor, en ese lugar donde ella se encuentra por amor de tu nombre, por tu misericordia, Señor. Sigue sosteniendo la vida de Cruz, Señor. Sigue dándole nueva fuerza, sigue animándola, Padre Celestial. Gracias por nuestra hermana Julia, Señor. Gracias, Padre, por lo que vienes haciendo en cada una de ellas, de hombres y mujeres que en este tiempo su salud no ha sido la mejor. Hoy oramos, Señor, pidiendo que en toda la gracia tuya, en todo tu favor y en toda tu misericordia, Señor, coloques tu mano de sanidad por amor de tu nombre y para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Oramos también, Señor, por provisión para cada familia, que en medio de la situación difícil, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, podamos ser sostenidos por ti, Señor, directamente de tu mano, Señor. Padre, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, soberano Dios. Damos todo el honor, toda la gloria y la exaltación a ti, Jesús. Amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga y no dejes de orar por los que conoces y por los que no conocen, pero que todos lleguen al conocimiento de Dios, a la verdad del conocimiento del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un fuerte abrazo y nuestras oraciones a tu favor. Hermanos, seguimos hoy noviembre, un mes de bendición para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a seguir hablando o aprendiendo de la finanza. Y habíamos hablado acerca del ejemplo que debemos de ver en nuestra vida. Y repito esa expresión que se escribió acá. En otras palabras, podemos enseñar lo que creemos, pero solo reproducirán nuestros hijos lo que somos. Entonces, lo que tú y yo somos es lo que nuestros hijos al final van a reproducir. Si tú... A veces yo me pongo a hablar con la gente y tengo al lado a Daniel. Entonces, cada cosa que hago, cada gesto que yo muevo, cada cosa que hago, él lo hace. Lo hace a veces por broma, a veces simplemente lo hace. Y yo no me siento ofendido por ello.
pero también eso lo está aprendiendo él. También es interesante ver lo que dice Proverbios 22:6. Y dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cada generación es responsable de poder transmitir las verdades de la Escritura a la siguiente generación. Incluye los principios fundamentales de la palabra de Dios y de cómo ser hijo. Y es necesario que nosotros le enseñemos al niño, ¿verdad?, el camino que debe andar. Qué hermoso. Sé que hay varios textos que hablan sobre ello. Y aquí es que tú y yo le enseñemos. Pero la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos o a aquellas personas que somos sus acudientes o somos personas que tenemos que cuidar de ella es a través del ejemplo vivido. ¿Cómo vives en medio de la escasez de dinero? Ahora miren algo interesante, yendo en dirección con ello. Dependencia de la oración. Y ese es un subpunto que quiero tocar allí. Debemos de depender de la oración. Y cuando el texto bíblico en Proverbios 22:6 nos dice, enseña al niño el camino que debe andar, y ahí lo paro, yo debo enseñarle a mi hijo a depender de la oración. Y una de las lecciones más importantes que le podemos enseñar a nuestros hijos es la búsqueda de la dirección de Dios, que experimente su provisión a través de la oración. Y quiero traer un ejemplo bien especial que tuvimos nosotros, de muchos que estuvimos en Medellín y que hemos tenido desde que nos casamos, desde que nosotros nos casó el Señor. Y recuerdo una vez que yo estaba en la cárcel en Bellavista, no estaba preso, recuerden que yo servía allá, no estaba preso. Era un voluntario en la confraternidad carcelaria en el programa de justicia restaurativa, Instituto Bíblico. Era profesor del Instituto Bíblico de Formación Ministerial de Bellavista, que es del Seminario Bíblico de Colombia. Pero recuerdo que una vez nuestros hijos se le había acabado la merienda. Y no había para comer en la casa. Y ese día teníamos a un amigo el cual apreciamos mucho, se llama Isaías San Gregorio, es hijo de un pastor, estudió conmigo en el seminario, un buen amigo. Estaban allí y no teníamos para comer, ni teníamos merienda para acabar la semana o el mes de los chicos. Y de repente mi esposa dijo, bueno, vamos a orar. Y estando ahí en la sala del apartamento donde vivíamos, oramos por provisión, oramos para que Dios trajera la provisión. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que terminan la oración y a ratico y tocan la puerta y Isaías iba saliendo para su habitación, la habitación de los solteros, y llega y dicen, hola pastora, el pastor no está. Bueno, yo estaba en el Éxito y Dios me puso que trajera esto a la casa. Y pudimos ver la respuesta, y nuestros hijos pudieron ver la respuesta inmediata de su oración. Inmediata. Y pudimos tener las meriendas siguientes para el siguiente fin de semana, pero también para poder ese día comer y comer hasta el fin de semana. Yo recuerdo que uno de esos diciembre, ese es un testimonio enorme. Uno de esos diciembre yo estaba porteriando ahí en el edificio Nueva Vida. Hacía frío, estaba rico el clima. En diciembre no vinimos a Cartagena.
Y ese diciembre no teníamos con qué comer, y era un fin de semana. Y ese día me llamó un pastor de acá de Cartagena, el pastor Ripoll me llamó. Entonces, que él estaba sentado en su casa y me dijo, Dios le había puesto en su corazón que me enviara una ofrenda. Entonces, él me dijo, ¿cuánto necesita? Y yo pensé que me estaba bromeando. Y le dije, no, lo que usted crea conveniente, pastor. Me dijo, no, deme una cifra. Deme una cifra. Entonces, yo le dije, bueno, 200,000 pesos. Y bueno, él me mandó 200,000 pesos. Le di la cuenta y mandó 200,000 pesos. Y recientemente yo oro mucho por los necesitados que tenemos. Y esto es un tema de reenfocar nuestra administración, reenfocar la iglesia hacia los necesitados y los recursos que Dios nos da hacia los necesitados. Yo estaba orando en la casa, terminé de almorzar y realmente, como dice mi esposa, mi cabeza estaba dando vuelta pensando cómo suplir para ello. Y una persona me llamó de Estados Unidos y me dijo, he sentido de parte de Dios darte una ofrenda. Entonces me dijo ella, $200 está bien. Yo le dije, sí, está bien. Y ella me dijo, son tantos dineros en Colombia. Pero me dijo, ¿necesitas más? Yo le dije, sí necesito más. ¿Y cuánto más necesita? Y él, no sé, lo que usted crea conveniente. Me dijo, pero dígame. Y dije, no, diga lo que usted crea conveniente. Y bueno, voy a mandar $200 más. Y mandó $200 más. Con eso pudimos pagar mercados en la iglesia Árbol de Vida. El tema de la oración. El tema de enseñar al niño el camino que debe andar. Unido con dependencia en la oración. Dependencia en la oración, una de las lecciones más importantes que le podemos enseñar a nuestros hijos es que ellos pidan dirección y esperen la provisión de Dios. Y quiero dejarlo allí. Cuando tu nevera está vacía, cuando no hay nada en nuestros hogares y tú pensarás que es una tontería enseñar o orar al Señor, ahí es cuando más debemos echar mano de ello. Y clamar al Señor y pedirle, Señor, actúa con poder y trae. Y espera la provisión que Dios va a dar a tu vida. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue siendo fiel con tus diezmos, tus ofrendas. Sigue siendo fiel con las donaciones para los necesitados. Recordamos que tenemos todavía familias que necesitamos alcanzar. Cuando comenzó la pandemia o el cautiverio, teníamos registrado 30 familias inicialmente. El siguiente mes pasamos a 50, después 60 y ya vamos por 180 familias que están necesitadas. Yo te pido que no los olvides, no pongas confianza en el hombre ni en las instituciones de gobierno. Pongamos nuestra confianza en Dios. Cuando unimos nuestras rodillas con el suelo, cuando tú unes tu rodilla con el suelo, suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas extraordinarias. Yo te pido que no pierdas de vista esto. No pierdas de vista el poder poner nuestras rodillas delante de Dios y clamar a Él por necesidades que tú y yo tenemos. Padre, yo te pido por todo aquel que nos ve, que nos escucha en esta mañana, enseñar a nuestros hijos a que dependan de ti, que la provisión viene de ti, que puedan experimentar respuestas tuyas. Algunas respuestas son ya, aquí, ahora, otras son más demoradas. Pero lo importante es ver la respuesta tuya, Padre.
Te pido por cada petición que tiene mi hermano, te pido por los necesitados, por aquellos que han sido desplazados de sus hogares o del lugar donde vivían arrendados porque no tienen más ingresos, pero tenemos un Dios que todo lo provee, Señor, que todo sustenta. Yo te ruego que estas familias puedan entender que tú como Dios estás atento a ese clamor. Bendícenos y guárdalos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes ver estas agradables sonrisas? Son una manifestación de gratitud a tu generosidad. Con tu ayuda, con tus aportes, hemos podido hacer entrega de mercados a nuestros hermanos más necesitados por un valor cercano a los 10 millones de pesos. Por eso queremos decirte gracias y a la vez animarte para que con tu ayuda y la nuestra podamos llegar a otros que también nos esperan. Gracias, Iglesia. Con tu apoyo estamos ayudando.
Hermanos, hoy 8 de noviembre vamos a terminar nuestro estudio que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Historia y fundamento de nuestra fe viva. Historia y fundamento de nuestra fe viva. Y vuelvo a decir lo que dijo D.L. Moody. La escritura no nos fueron dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. ¿Ok? Ya hablábamos del árbol genealógico o la reforma protestante y de dónde venimos nosotros. Venimos del anglicanismo o metodismo, un movimiento de santidad, un movimiento del avivamiento. Después baja aquí a la misión latinoamericana, se convierte en la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe y nace la iglesia El Templo, que hoy por hoy llamamos Iglesia Árbol de Vida, comunidad cristiana para toda familia y nación. Hacemos parte, tenemos una historia importante. Es importante nuestra ascendencia donde venimos. Es sumamente importante. Pero más importante es tener en cuenta que lo que el reformador estaba haciendo era articular lo que había o lo que hubo en la iglesia primitiva con lo que necesitaba la iglesia volver. Y necesitamos volver, la semana pasada hablábamos de volver a la Escritura. Solo Escritura, solo la Biblia es la palabra perfecta e infalible de Dios. Hoy vamos a ver la segunda solo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador de los pecadores. Solo Cristo es el Salvador de los pecadores. Y su sacrificio en la cruz es suficiente para salvarlo. Escúchelo bien. Solo Cristo es el Salvador de los pecadores. Y su sacrificio es suficiente para que usted y yo seamos salvos. No necesitamos más nada. Todo aquel que te diga que tienes que ir a Roma o que tienes que ir a San Pues o tienes que ir a cualquier pueblo para ser salvo, ojo con eso. Muy pendiente con eso. Porque eso no es bíblico y no es lo que la Biblia nos enseña. Y está haciendo, ¿sabe lo que está haciendo? Machacando lo que Cristo hizo en la cruz. Lo machaca una y otra vez. Y eso no es así. Lo vuelvo a repetir. Solo Cristo es el Salvador de los pecadores y su sacrificio en la cruz es suficiente para salvarnos. ¿Ves conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, verso 6? Juan capítulo 14, verso 6. Solo Cristo. Dice acá, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Claro, más claro no puede ser. El único camino es Cristo. Pero Pablo también, en Hechos capítulo 4, verso 11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Jesús es la piedra angular y en ningún otro hay que salvación. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a parar un momento aquí, este texto dice, este Jesús, le estaba hablando en el Sanedrín, este Jesús, ¿verdad? Pedro creo que está hablando al Sanedrín, este Jesús
La piedra desechada por vosotros. ¿Quién fue? Fue desechado por ellos. Dice, por vosotros, pero que ha venido a ser piedra angular. Mira, los religiosos desecharon a Jesús. Y como desechado que era, lo que lo hicieron, pues, Él se convirtió sin saber o sabiendo ellos que era la piedra angular de todo. El centro de todo. El centro de todo. Pero sigue diciendo aquí, en ningún otro hay salvación. Usted y yo no podemos alcanzar salvación en nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Tú y yo somos salvos por gracia y por la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Pero miren otro texto más que está hermoso. ¿Ves conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6? 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Dice aquí, leo para vosotros, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Ojo pues con esto, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. En la Reina Valera dice Cristo Jesús o Cristo Jesús hecho hombre. Dice Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo dice en la Reina Valera, propiciación. Aquí dice en rescate por todos. Por todos, ¿verdad? Por todos testimonio dado a su debido tiempo. Jesús se constituyó el rescate para toda la humanidad. Y es interesante ver estos textos bíblicos a la luz de que no es la religión, es la provisión que Dios tiene para la humanidad. La provisión que viene del corazón de Dios a nuestro corazón para que tú y yo seamos salvos por gracia. Ahora, a veces nosotros no estamos acostumbrados que de eso tan bueno nos dé tanto, ¿cierto? Pero la realidad es esa. De eso tan bueno nos han dado tanto que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz. Y se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras aflicciones, se llevó todo lo que nosotros teníamos. A cambio nos dio salvación, a cambio nos da santidad, a cambio nos da una nueva vida en Él. Segundo punto entonces, primero, solo Escritura. Segunda sola, solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador de todos los pecadores y su sacrificio en la cruz, escúchelo bien, es suficiente para salvarnos. Tercero, acompáñeme. Solo gracia. Espera un momentico. Antes de seguir con la gracia, quiero volverme un momento atrás hacia la salvación. Y quiero ir algo más cotidiano. Yo le preguntaba en estos días a nuestra hija Keren, ¿qué hacía ella con un regalo? Ella me dijo, papá, con un regalo lo que hago es guardarlo, cuidarlo, y si me lo tengo que poner, me lo pongo o lo uso. Y yo me pongo a pensar, si la salvación es un regalo, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Debemos de guardarla, guardar nuestra salvación. Debemos de cuidar nuestra salvación, pero también debemos de vivir esa salvación, oponer nuestra salvación, con el propósito de que las personas puedan ver a Cristo y venir a Él. Cuida tu salvación. Cuídala, hermano, hermana, cuida tu salvación. Usa tu salvación. Vive una vida de santidad, una vida agradable para Dios. Ojo, no es religión, es relación por el único puente.
Y tu salvación, la salvación que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora sí vayamos al tercero. Solo gracia. Sola gratia, dice en el latín. Wow, ya estamos hablando hasta latín acá. Vea pues, dice, no merecemos nuestra salvación, pero es un regalo de Dios, de comienzo a final. No merecemos la salvación que viene por medio de Cristo, pero es un regalo de Dios, y un regalo lo cuidamos, lo usamos bien, ¿verdad? Lo usamos bien. Cuando tú y yo nos cuidamos los regalos es porque no nos importa, sencillamente. Si la salvación para ti es importante, tú la cuidas, pero si a ti no te importa la salvación, tú no la cuidas. Andas como tú quieras. Y eso es evidencia del estado espiritual que tú estés y que yo esté. Pero si yo soy salvo, wow, estoy lloroso hoy, estoy muy lloroso hoy. Me pongo a pensar qué hago con ella. Y no lo digo por ser pastor, le digo por ser un pecador alcanzado por Cristo. Yo no tenía, en mí no había solución, en mí no había esperanza. Y la esperanza viene a través de Cristo a mi vida. Y esa esperanza y esa salvación no es solamente para Harold, es para ti también, para todo aquel que decide volverse al Señor o que ya sabe que Jesús lo ha tocado y está dispuesto allí. Ahora, bueno, miremos rápidamente el Salmo 51, por favor. ¿Ves conmigo el Salmo 51? Y el salmista le pide piedad al Señor. Dice, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Eso qué es? Solo gracia, sola gratia, sola gracia que Dios nos da. ¿Ves conmigo, por favor, a otro texto más? ¿Verdad? Isaías 64, 6, por favor. Isaías 64, 6. Dice acá, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestra iniquidad como el viento nos arrastra. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestra iniquidad. Encontramos que dice que somos como trapos de inmundicia, pero a pesar de que el escritor de Isaías nos describe así, tú y yo, por la gracia de Dios, hoy somos salvos. Por la gracia de Dios. Acompáñame a otro texto más que está déjenme lo busco acá. Hechos capítulo 15, verso 1. Hechos capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Wow. La gente quiere que uno se circuncide para poder llegar a ser salvo, pero el texto bíblico me muestra que la salvación es por pura gracia. Lo vuelvo a decir, solo gracia. No merecemos nuestra salvación, pero es regalo de Dios de comienzo a fin. Es un regalo de Dios de comienzo a fin, ¿verdad? Entonces entender esto, que no es porque tú te circuncides,
No porque tú hagas algunos rituales, porque esto es por pura gracia. Pero sí podemos entender lo que decía yo antes con el ejemplo de Keren. El regalo lo cuidamos. El regalo, además de tenerlo, recibirlo, lo cuidamos. El regalo, además de cuidarlo, también estamos atentos a utilizar el regalo, si es que se puede utilizar. Y el regalo también se muestra. Entonces, si tú y yo somos salvos, debemos entender que este regalo que Dios nos ha dado es para cuidarlo. De hecho, Pablo dice, cuidar vuestra salvación con temor y con temblor, ¿verdad? Entonces, cuidar nuestra salvación. O sea, ahora soy salvo y voy a hacer lo que yo bien me parezca. No, tú debes entender que estamos en un proceso de santificación. Uno llama santificación progresiva. Cada vez que vamos caminando hacia el camino que Dios nos ha determinado, somos santificados cada vez más. Y de hecho, tú y yo teníamos problemas con algunas cosas cuando iniciamos nuestro caminar como cristianos, que hoy ya no tenemos. Porque Dios nos ha venido limpiando, purificando. Y hay cosas que ya tú no luchas con ellos. ¿Por qué? Porque ya has pasado a un proceso más profundo con Dios y ya no le prestas atención a eso. No es que estén escondidas, es porque Dios lo ha quitado totalmente de nosotros. Entonces mira el proceso tan interesante. Cuidar, usar, ¿verdad? Cuidar, usar y modelar eso que estamos hablando. Está hablando de la salvación. Acompáñame a otro texto más que me encanta. Me encanta porque me encanta mucho. Este texto está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Verso 1 al 9. Y leo para vosotros. Dice, mirad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 9, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocen a Él. Ya tú eres hijo de Dios y el mundo no nos conoce a nosotros porque no lo conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¡Wow! Estamos hablando de la perfección en el Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Jesús se va a manifestar un día y ese día que se manifieste, está hablando de la gran reunión de los santos, de la gran convocación de los santos. Ese día nos vamos a ver y se manifestará y nos pareceremos cada vez más a Él. Versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Y quiero decirte algo. Nosotros a veces tenemos situaciones de pecado, tentaciones. La palabra dice, líbrame de las tentaciones. Y hay un texto en la Biblia que dice, líbrame de los pecados que son ocultos, dice también. Pero cuando tú y yo somos conscientes de que estamos a un clic de ver una página pornográfica, estamos a un clic de meternos en una página que en vez de ayudarnos a crecer o a sumar es porquería, tú tienes que decidir, porque Dios está en ti y en mí. Cuando estás alrededor de tus amigos o de tu familia que vienen con palabras o con expresiones vulgares o de repente que son en contra o chistes que son de doble sentido y algunos son con Dios, tener mucho cuidado con eso. Y si sabes qué, no. Pueden llamarte aburrido, pueden llamarte fastidioso, pero tú estás colocando un lineamiento con ellos. Tú y yo, la decisión es de nosotros. Ahí dice el texto bíblico.
Y lo vuelvo a leer. Dice, en todo que tiene esta esperanza, dice, que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Se purifica, toma la decisión de apartarse, así como Él es puro. Miren, el Espíritu Santo habla mi vida. Y cuando habla mi vida, en la medida yo estoy orando, estoy en una situación, aún en los grupos que uno está, hay videos que mandan y yo he percibido de parte del Señor, no lo abras y no lo abro. Lo que hago es ir, a veces voy, pum, y lo quito enseguida. Tener mucho cuidado con eso. Pero dice el versículo 4, que es bien poderoso como toda la palabra. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción contra la ley. Y vosotros sabéis que el que y vosotros sabéis que Él se manifestó, o sea, el pecado, a fin de quitar el Señor Jesús, de que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destrucción de las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta parte del texto me encanta. Y yo tengo subrayado en mi Biblia el tema del pecado, pero también el punto de practicar. Aquí el verbo en el griego nos invita o nos enseña o denota que es aquel que tiene el hábito de estar practicando el pecado. Si aquella persona que le gusta cualquier pecado, mentir, robarse algo, perder el tiempo, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender que este tipo de prácticas una y otra vez no son agradables delante de Dios y además son pecados. Pero aquel que lo hace de vez en cuando es otra cosa. Está hablando del hábito directo de estar haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. De aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién? Del diablo. Tiene el hábito de estar practicando. Y yo te digo una cosa rápidamente. Si tú tienes la práctica de estar viendo a otras mujeres y no a la tuya, o si tienes la práctica de en vez de estar viendo series o estar viendo otras cosas, no estoy diciendo que sea malo, pero que eso es una práctica y esta práctica te lleva a apartarse de la verdad del Señor y de tu esposa, de lo que es más importante. Primero el Señor, segundo tu esposa si estás casado, o si tú eres joven, si reconocer que tú tienes que guardarte para el Señor, guardarte para el Señor y para la futura esposa o para el futuro esposo. Entender ello. Si tú lo practicas todo el tiempo, esto no es agradable delante de Dios. Solo gracia. Tercero, vamos para, cuarto. Primero, sola Escritura. Segundo, solo Cristo. Tercero, sola gracia. Y cuarto, sola fide, solo fe. Somos perdonados los pecados y contados como justos por Dios, basado solamente en nuestra fe en Cristo. Óigala de nuevo, solo fe.
somos perdonados de nuestros pecados. Usted y yo somos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Pero este perdón viene simplemente por la justicia de Dios a través de la muerte redentora de Cristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Déjeme buscarlo acá. Efesios Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. 8, 9 y 10 dice, porque por gracia habéis sido salvos. Otra vez la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De creer. Y la fe también, un sinónimo de fe es creer, pero un sinónimo de fe también es esperanza. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. No, dice, no por obra para que nadie se gloríe. Otra vez las 5 solas o el fundamento de nuestra fe va en contra de estar haciendo algo para poder alcanzar la salvación. Recuerden que Lutero tenía en mente, y todos los reformadores o prerreformadores que iban en contra del tema de las bulas papales. Voy a leerlo de nuevo. Y de la indulgencia ante el pecado. Tenga en cuenta eso. Entonces esto no es por obra, sino es por fe y por gracia de Dios. Vayamos al versículo Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don ¿de quién? De Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Miren algo interesante, somos hechura del Señor. Ahora, creación, está correcto, creación, Dios nos formó a nosotros, pero ahora somos salvos de este lado, somos salvos porque a los que recibieron a Cristo y creemos en su nombre, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ahora no somos solamente por creación, ahora somos creación y fuimos redimidos por Cristo en la cruz. Y tú ahora puedes ser hijo de Dios, y por eso es que esto es basado en la fe, no en la obra que tú y yo podamos hacer. Porque si fuera por obra que tú y yo podamos hacer, entonces todo el mundo hiciera y no viviera una vida agradable delante de Dios. 1, 2, el sacrificio que Jesús tuvo en la cruz fuera en vano. Y cada vez que pecamos o cada vez que actuamos, tenemos en poco el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Verdad? Wow. Dios está hablándonos a todos nosotros. Ahora vayamos al siguiente, otro texto más, por favor. Otro texto más. Lucas. Vaya al doctor Lucas, por favor. Verso 23. Verso 23. Capítulo 23, verso 39 al 43. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzó insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Bueno, aquí hace una pregunta. Sálvate a ti mismo y a nosotros, un signo de exclamación. Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le contestó y respondiéndole dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar que estás bajo la misma condena. Wow, no había temor de Dios sobre este hombre. Versículo 41. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Era consciente uno de los malhechores que todo era por lo que habían hecho. Pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el paraíso. Interesante, ¿no? Por fe, solo fe en Cristo y él estaría en el paraíso. No hizo clases bautismales, no se bautizó, no hizo discipulado, sino de una vez al paraíso, conforme a lo que dice esta versión. Miremos un texto más, por favor, para ir llegando. Y está ahí mismo en Lucas capítulo 7, verso 29. Lucas capítulo 7, verso 29. Dice: cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo. Jesús habla de Juan el Bautista. Por la manera como hablaba él, como habló Jesús, se dieron cuenta que él era Jesús. ¿Qué hicieron? Se volvieron a él. Pura, sola fe en Cristo. Y esto no es Jesús solo, ¿ok? Esto no es Jesús solo. Hace parte de nuestro fundamento. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora vayamos a la última sola. Sola gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. El único que merece la gloria por los siglos de los siglos es solamente Dios. Y esta es la última sola. El propósito de todas las obras de Dios en creación y redención son su propia gloria. Escúchelo bien. El propósito de todas las obras de Dios, se ha llamado creación o redención, son su propia gloria, mostrada en su carácter y su obra. O sea, la gloria de Dios nos muestra a nosotros su carácter y, ¿verdad?, su carácter y sus obras. Solo el único que merece la gloria de Dios, el único que merece la gloria es Dios. Acompáñeme, por favor, entonces, aquí a Salmo 19, 1 al 3. Salmo 19, 1 al 3. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Wow. Solo la gloria a Él. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Qué hermoso ver cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en toda
la creación. El único que merece la gloria es Él. Acompáñeme a otro texto más en Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2, verso 14. Dice acá, la gloria de Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La gloria de Dios en las alturas, en la tierra paz a nosotros los hombres en quien Él se complace. Vayamos a otro texto más que está en San Juan. San Juan capítulo 17, verso 1 al 5. San Juan, capítulo 17, verso 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él, Hijo, te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo el ser humano, para que dé vida eterna a los que tú les has dado. Vamos hasta el versículo 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste a que hiciera o hacer. Versículo 5, ahora glorifícame tú, Padre, justo a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Recordemos que esta es la oración de Jesús pidiendo, intercediendo o solicitando al Padre que Él, ¿verdad?, sea manifestado en la vida de Él. Bendición, estaba rindiendo también cuenta, Jesús rendía cuentas, mire interesante. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Estaba rindiendo cuenta. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Era tuyo y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Y termino con este último texto. La Reforma Protestante nos da un alineamiento bien especial. Tú y yo como cristianos, evangélicos, como protestantes, debemos de tener en cuenta que esta palabra, que estos fundamentos, que este tema de la Reforma, que este tema de la historia y el fundamento de nuestra fe viva es necesaria vivirla. Recordemos que es solo Escritura, solo la Escritura, y que la Escritura, ¿verdad? Solo la Biblia es la palabra perfecta e infalible de Dios. Solo Escritura. La segunda es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador de los pecadores. Y su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar a la humanidad. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a la humanidad. Tercero, solo gracia. No merecemos nuestra salvación, pero es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios de comienzo a fin. Cuarto, solo fe. Somos perdonados de los pecados y contados como justos por Dios, basados solamente en nuestra fe
en Jesucristo. Y por último, solo gloria. El propósito de toda la obra de Dios toda la obra de Dios en creación y redención son su propia gloria. El único que merece la gloria y la alabanza y la exaltación es Él. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por los fundamentos de nuestra fe viva, historia y fundamento de nuestra fe viva, que nos ayuda a tener claridad de dónde vinimos y hacia dónde vamos por tu gracia y tu misericordia. Te pido que nos ayudes a vivir esta palabra que hemos recibido, a no olvidarla, a estar atentos con ello, Padre, y entender que así como Jesús vino a la tierra y cumplió con la encomienda, con la asignación que tú le diste, nosotros mientras que estemos en esta tierra tenemos que cumplir el propósito y el destino que tú has determinado. Te doy gracias por ello. Bendícenos y guárdanos siempre. En el nombre de Jesús, permítenos tener una semana extraordinaria, Padre, porque tú lo has prometido. Ayúdanos a depender de ti profundamente. Esta vez fe viva no se apaga. Y en la medida que se nos estemos apagando, poder ir al secreto contigo y apartar el tiempo para estar a solas contigo. Leer tu palabra, meditar tu palabra, vivir tu palabra. Guardar este regalo hermoso que tú nos has dado, que es la salvación. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.